Señor Domínguez. En defensa también de la enmienda presentada por el Grupo del Partido Aragonés, señora Ayué, tiene la palabra. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Aragonés estamos de acuerdo con la proposición no de ley que plantea el Grupo Popular. También hemos presentado una enmienda que luego explicaré. Y digo que estamos de acuerdo porque nosotros somos municipalistas, evidentemente, y haciendo un estudio de los municipios de Aragón, 522 municipios aragoneses de los 731 tiene menos de 500 habitantes, 617 localidades no alcanzan los 1.000, solo 20 municipios cuentan con más de 5.000 habitantes y solo 4 tienen más de 20.000. Además, la mayor parte de los aragoneses se concentra en la capital zaragozana y, por lo tanto, en este contexto, en esta situación y en una administración en la que los ciudadanos la ven como de primer nivel en cuanto a esa atención de servicios públicos de calidad, y sumado a la dispersión, al envejecimiento, al déficit de infraestructuras de comunicación, hace necesario resolver el problema de la financiación, al igual que hemos hablado también del problema de la financiación de las comunidades autónomas. Los municipios también son una asignatura pendiente en cuanto a la resolución de su financiación. Por lo tanto, desde esta perspectiva, teniendo en cuenta también esas peculiaridades demográficas y territoriales, el modelo actual de financiación de los municipios es claramente insuficiente. Por lo tanto, apostamos por mejorar ese modelo de financiación y hubiéramos visto también más normal que quizás se hubiera modificado el Fondo Local de Cooperación o el Fondo Incondicional o Fondo de Cooperación Municipal, en el que se hace un reparto por población. Hubiéramos podido meter también algún criterio en este fondo en cuanto a lo que aquí se está hablando. Pero bueno, en definitiva, nosotros estamos de acuerdo en que el problema de la financiación es un problema que requiere de una solución eficaz. Y también entendemos, y por eso hemos presentado una enmienda de adición que pide que estas Cortes insten al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno central para solucionar este problema de financiación que tienen los municipios, que es una responsabilidad estatal y que está pendiente de resolver desde hace ya mucho tiempo. Precisamente porque lo que entendemos es que el problema de la financiación de los municipios es un problema claramente del Estado. El Gobierno de Aragón puede tener algún tipo de responsabilidad, pero yo creo que es más moral y de apoyo a los municipios o a través de ese fondo de cooperación. Y, por lo tanto, entendiendo que esa responsabilidad de la financiación pasa por el Estado, presentamos esta enmienda de adición para que se incorpore al texto, para que así podamos votarlo a favor, precisamente entendiendo que todos los grupos parlamentarios estamos por la disposición de consensuar y apoyar un texto común en el que lo que se resuelva es lo que nos atañe, que es el problema de la financiación de los municipios aragoneses. Gracias. Muchas gracias, señora Ayué.